Diego Borja, candidato a la vicepresidencia de la República, será nuestro invitado. Ya está en nuestro sede de entrevistas. Además, el día de hoy conversamos con el doctor Luis Cisneros. Él es el director provincial del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer durante el tiempo de campaña? Se lo contamos el día de hoy. Jorge Sánchez Armijos, candidato a la Asamblea Nacional, será nuestro invitado al diálogo también el día de hoy. El doctor Benjamín Pinza Suárez nos trae su editorial, lo ha denominado Pioneros de Senderos e Ideales. Lo escuchamos en su voz. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos nuestro trabajo informativo. En las informaciones, María José Coronel y Fabián Coronel. Fabricio Cadme en redes sociales. Sergio Javier Coronel Romero en la dirección general. Bienvenidos, buenas tardes. Diego Borja, candidato a la vicepresidencia de la República, es nuestro invitado al diálogo. Diego, se cumple la palabra, ¿no? Cuando esté en Loja, tengo que estar donde ustedes. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, Fabián. Para mí también es un gusto estar aquí de manera presencial. Es un gusto compartir con la audiencia de su radio, que muchas veces lo hacemos de manera virtual, y ahora estar presencialmente. Primero lo hacíamos como analista, ahora como candidato, ¿no? Pero ¿sí? No sabíamos esa faceta suya. ¿A dónde se iba? Bueno, al mismo sitio de donde venía. Ya. No es cierto. Entonces, uno, como dicen, siempre regresa al lugar donde fue feliz. ¿Sí ha oído usted eso? Claro, sí. Entonces, más o menos por ahí la cosa. Pero ya hablando en serio. ¿Usted fue feliz en la Revolución Ciudadana? Porque no los recibieron así que tan bien, no, que se diga, ¿no? Mira, hubo un momento de bastante felicidad, de luna de miel, ¿no? Acuérdese usted. Toda la época en la cual fue un momento también. Que conste que dijo hubo. Hubo un momento. O sea, ya no hay. Hubo un momento, luego hubo un momento de no tanta felicidad, y ahora hay otro momento de enorme felicidad. Así es la vida. Porque si la vida solo fuera felicidad, ni siquiera pudiera reconocer cuándo es feliz vida y cuándo no lo es. Claro, ¿no? Ahora Diego Borja compagina con todo lo que pasa en el partido, en los correístas. Verá, yo creo que nunca nadie compagina con todo lo que pasa en ninguna parte. Peor en un partido político. En un partido político es necesario saber que van a haber discrepancias, saber que van a haber contradicciones, y poder estar a la altura para poder resolver esas contradicciones y esas discrepancias. Pero contradicciones, por ejemplo, la de la vicepresidenta actual, fíjese en qué desemboca. No han sabido ellos lidiar con eso, y lamentable le ponen al país en un difícil predicamento. Si uno se mete a político, tiene que tener la actitud, la predisposición, incluso diría yo, sabiduría, para poder lidiar con las discrepancias. Le va a tocar lidiar con una bravísima carta, Ricardo Patiño, ¿no? Nos toca lidiar con muchas cartas, y yo le digo que probablemente las más duras están fuera de la Revolución Ciudadana. Adentro hay, ¿no? Adentro hay, como en cualquier partido. Yo dije fuera del país, por ejemplo, en México. Ahí yo le digo que incluso más que las de México, las que están en el entorno creado. Esas son durísimas. Las que ha creado el presidente Noboa, el candidato Noboa, porque hay que nombrarle como es. Esas son más duras. Esas crisis que tenemos de este día montadas por una incompetencia manifiesta. Todo el mundo les echa la culpa a la Revolución Ciudadana, que las causales que hoy vivimos en nuestro país son las causas de lo que hicieron o dejaron de hacer o dejaron hacer los correístas en su gobierno. Claro, pues si se pelea con la mujer alguien, la culpa es de Correa. Si le pone los cachos otros, la culpa es de Correa. ¿A quién le ponen los cachos? ¿A Correa o a quién? No, yo digo, aquí todo es la culpa de Correa, pero ya nadie se cree eso, Fabián. Son muchos años. Son 7 años. Pero eso nos metieron los correístas, pues nos hacían dar miedo aquí. Imagínense, ahora resulta que Correa es el culpable de que Noboa sea un inepto. O sea, tal vez por no haberle dado una buena beca para que vaya a estudiar de verdad. Está primero en la preferencia. Eso, ¿quién dice? Sedatos. ¿Cuánto le habrán pagado para que diga eso? Pero también le pagó en su momento la Revolución Ciudadana, porque también nosotros no nos mentimos, Fabián. En la política el que se miente es el que le va a mentir al otro, y eso ha hecho Noboa. Él mintió al país primero y ahora se miente él.
y pretende volverle mentira al país. Y claro, hay alguna gente que quiere creerse. Diego, recuerdo hace algún tiempo una entrevista con usted y precisamente yo le recordaba esos tiempos de fuera Correa fuera, en donde Diego Borja era uno de los que encabezaba. ¿Qué pasó de ese fuera Correa fuera al hoy ser candidato de la Revolución Ciudadana? Se destruyó el Ecuador. Sucedió que el Ecuador entró en una debacle, en una vía de caída en picada como nunca antes en la historia. Yo he puesto un ejemplo, ¿no? Estoy discutiendo con mi vecino porque se parqueó en mi parqueadero, pero se empieza a quemar el edificio. ¿Voy a seguir discutiendo con mi vecino porque se parqueó en mi parqueadero o voy junto con él a apagar el fuego? Eso le pasa al país. ¿Por eso se le unen en la asamblea a ADN? No creo que se unan a la asamblea. Mire, la lógica de la política es cuando hay leyes que pueden beneficiar al país, independientemente si la plantea incluso el adversario, hay que apoyarlas. Pero sí hay que hacer una diferenciación entre cuál es la política que nos ha conducido a esta debacle que vive el Ecuador en seguridad, en empleo, en energía, en salud, en educación, y cuál es la salida a esta debacle. ¿Se arrepiente de ese fuera Correa fuera? No, para nada, para absolutamente nada. Entonces fuera Correa fuera. No, porque son momentos diferentes. Es como cuando usted se pelea con su novio por alguna razón X y se hace de a buenas. ¿Se arrepiente de esa pelea? Tal vez no, tal vez sí, ya se hizo de buenas. Diego, ayer el candidato Ricardo Patiño decía que la victoria de Luisa González significará el regreso de Correa y la liberación de Glass. Un exabrupto de Ricardo Patiño. El ejecutivo, mientras yo esté, si es que estoy en ese espacio, no interferirá en la justicia. ¿Lo van a dejar estar? ¿A quién? A usted en ese espacio. Y me refiero y pongo el antecedente de la señora vicepresidenta de la República. Ella ganó. Llegó a ese puesto, sin embargo, la exiliaron hacia Turquía. Sí, no pongamos esos malos ejemplos, María José, porque justamente lo que hablaba hace un momento es que ellos, Noboa y Abad, no han sabido lidiar con las diferencias que pueden haber en la política, que las va a haber, que las hay y que es normal. Pero más importante que el que haya diferencias es saber superarlas. ¿Existen diferencias entre usted y Luisa González? Seguramente sí. Pero ¿cuáles son las Por diferencias en donde usted dice este es un no negociable? No, no hay eso, porque si fuera un no negociable realmente no estaríamos juntos en un binomio. Creo que los que hay ahora son negociables. Y lo otro son diferencias por obvias razones. ¿El regreso de Correa y la liberación de Glass son negociables? Y me refiero a que la candidata Luisa González también lo ha dicho en varias de sus entrevistas. Y es una aspiración legítima y es un sentimiento legítimo de Luisa González. Ella pertenece al partido donde el presidente Correa es el líder. Entonces eso es una aspiración legítima. Y si usted a mí me pregunta mi opinión de qué opino yo le he dicho ya varias veces aquí en esta radio, yo creo que el proceso contra Correa es una utilización de la justicia para perseguir. Eso lo he dicho, pero eso no implica que nos vayamos a meter en la justicia para hacer lo que no se debe hacer, como hoy se está sucediendo. Hoy sí vemos una interferencia bárbara en la justicia, por ejemplo, para sacarle del juego al candidato Topic, porque le molestaba al candidato Noboa. Diego, hoy precisamente martes 7 de enero el portal Primicias destacaba una investigación en donde habla de las 34 investigaciones que investigan a Rafael Correa. La mayoría es por presuntos delitos de peculado y tráfico de influencias. Los delitos representan el 53% de las investigaciones. Hay delitos peculado, tráfico de influencias, fraude procesal, traición a la patria, alteración de evidencias, asesinato en tentativa, cohecho, tráfico de influencias, defraudación tributaria, delincuencia organizada, delitos de odio, falsedad de documento público, persecución, amenazas, genocidio, homicidio, investigación y robo. Imagínese usted qué faltará ahí, pasarse los semáforos, haber no pintado la casa o no haber puesto la bandera el 10 de agosto. ¿Rafael Correa es inocente? O sea, ¿cómo voy a decirle yo si es inocente o es culpable? Yo no soy juez. ¿Pero y ese es el problema que tiene el Ecuador. ¿Qué dice su corazoncito? Mi corazoncito dice que fue el mejor presidente que ha tenido el Ecuador en los últimos 50 años. Y que debería volver. Y que debería volver. Pero eso no lo decide Diego Borja, eso lo decide la justicia y seguramente lo va a decidir la justicia internacional, porque lastimosamente el Ecuador está muy devastado en el ámbito de la justicia. La justicia internacional ya decidió que el ex contralor Polit era culpable y que debe devolver incluso dineros al Estado. ¿En esa justicia sí creen? Esa fue la justicia de los Estados Unidos. Es justicia internacional. De otro país. Yo me estoy refiriendo a los tribunales internacionales de justicia, donde además el Ecuador seguramente va a estar en mal predicamento. ¿Polit también es inocente? No, o sea, otra vez le digo, yo no puedo declarar si es inocente o es culpable porque no soy juez. Yo puedo tener una opinión.
En el caso de Poli, ¿Cuál es su opinión? Ni siquiera conozco cuál es el proceso de Poli, no me he ocupado de leer. El de Correa sí. Y ahí sí le puedo dar todas las opiniones desde la ciudadanía, desde una persona que lee bien los documentos y que entiende, por ejemplo, que le están diciendo que es autor mediato por influjo psíquico. Usted plantea eso en el extranjero y se le ríen en la cara. ¿Qué clase de país plantea eso? Tomando prestado una postura jurídica de un jurista alemán que se inventó este elemento para juzgar crímenes de guerra de los nazis. Eso es lo que ha pasado en esta justicia ecuatoriana. Yo creo en esa justicia, no creo, pues. Hablábamos precisamente antes de esta entrevista y un poco de lo que la gente común dice es robaron pero hicieron. ¿Eso define los años de mandato de la Revolución Ciudadana? Vea, yo no estoy de acuerdo en ningún caso con ningún candidato, con ningún presidente sobre esa postura. Porque esa postura sirve para justificar los pequeños robos, que son pequeños, medianos y grandes. No, aquí la obligación del servidor público es hacer, y hacer de manera honesta. Para eso le pagan un sueldo, para eso se mete en la política. Ahora, si usted quiere meterse en la política para favorecer a su familia que no pague impuestos, para perdonarle a su papito que no ha pagado los impuestos, las multas, intereses y recargos, como ha hecho Noboa, eso no es servicio público. ¿Qué pasa con la Revolución Ciudadana al interno? Vimos varias sorpresas, sobre todo en candidaturas a nivel de país, y bueno, nuestra provincia tampoco se queda fuera. ¿Hay resquebrajamientos, hay divisiones? ¿Qué pasó? Yo creo que sí, creo que hay resquebrajamientos, creo que hay divisiones, creo que hay conflictos, y yo al menos, mi voz ha sido de pedido, de exigencia, llamándoles al juicio a los compañeros, para que puedan superar cualquier tipo de discrepancia, por más legítima que sea. Si estamos enfrentando un proceso electoral, hay que ir juntos, es como un equipo de fútbol. Claro, ¿esto no los debilita precisamente a puertas de eso? Creo que sí, es como un equipo, si el equipo entre el delantero y el defensa no se ponen de acuerdo, les van a meter goles. Entonces, Diego, empezaron perdiendo. Yo creo que empezamos con divisiones, no creo que empecemos perdiendo porque el escenario es muy adverso a nuestro opositor. Se ha presentado de cuerpo entero, ha tenido un año para presentar al país lo que ha hecho y ha hecho todo mal. Entonces, ese escenario nos es favorable, pero es indispensable que miremos adentro también. Y mirar adentro significa plantearnos y realmente ir a enfrentar esta batalla electoral de manera unitaria. ¿No le preocupa esto si sin poder ya se están peleando? Imagínese con poder. Mire, cuando uno se pelea con poder o sin poder. Y es igual de letal. Y así es de letal. Entonces, ¿qué estamos planteando? Es necesario, si estamos planteando una convergencia, empezamos por la convergencia en casa. Y eso es una responsabilidad política, y lo digo aquí, afuera, como lo he dicho adentro. Es una responsabilidad política de quienes se dicen dirigentes políticos. ¿Qué pasó en Loja? No sé con claridad. Lo que yo puedo decirles es que ayer pudimos tener una reunión donde los distintos grupos estuvieron presentes. ¿No participó ni en la elección, designación de las ternas para candidatos? ¿No le pidieron opinión? ¿No los conoce? Es que no soy yo parte de la estructura de decisión de la Revolución Ciudadana. Como bien decía Fabián hace un momento, yo vengo de una postura crítica, no soy de la estructura, entonces no participo en las decisiones de la estructura, pero ahora que conformo el binomio, sí tengo autoridad moral para pedir a los compañeros, para exigir responsabilidad y compromiso. Y eso es lo que he hecho. ¿Hay cambios después de esa petición o de esa exigencia? Bueno, es apenas un día. Yo estoy convencido de que va a haber, porque también hay una muestra de madurez en las cabezas de la Revolución Ciudadana. Vea, el momento en el cual le permiten a una persona que fue tan crítica como yo estar en el binomio, es una muestra de madurez, pues. O sea, tanto mía personal como de Correa. Los dos nos confrontamos. Y hemos dejado de lado discrepancias fuertes por un bien mayor. Si podemos hacerlo en la cabeza, yo creo que lo podemos hacer también en el resto del cuerpo. ¿Por qué no pudieron unirse o aliarse con más partidos? Hay una alianza con Reto, pero les soy honesta, no sé si les suma o les resta. Bueno, eso ya lo veremos en las elecciones. Yo quiero pensar que nos suma y quiero pensar que el mensaje que estamos dando es que hoy hemos planteado por delante de cualquier división ideológica, política, soluciones. Y si esas soluciones vienen de un partido que es más al centro derecha, bienvenidas. Y si quieren sumarse más personas que incluso hemos tenido discrepancias en el pasado, incluso rupturas en el pasado, pero quieren venir a meter el hombro a un país que necesita esfuerzo, bienvenidos.
Hoy Diego Borja, como candidato a la vicepresidencia, tiene 2 candidatos en la provincia de Loja, 2 que encabezan la lista. La primera es Verónica Íñiguez y el segundo es Jonathan Quesada, ex presidente cantonal, provincial, fundador de ADN. Sí, mire, esos son justamente los avatares de la política. Ahora, yo conozco a Verónica Íñiguez, sé quién es, ¿no? A Jonathan no lo conozco mucho, pero si es que existe buena voluntad en 2 posturas, mire, tan diferentes, que quieren hoy día juntarse para sumar, bienvenidas. Bienvenidas. ¿No están sirviendo solo de vehículo para llegar y luego pasa lo que pasa en la asamblea y se dan los camisetazos? He planteado, mire, y bien que me pone usted eso, yo he planteado que deberíamos proponer una reforma al Código de la Democracia para que aquella persona que llega con un partido y se cambia de camiseta pierda el curul. Y si ganamos mayoría, yo lo voy a proponer. Porque a mí me parece absolutamente indecente que si usted llega con cualquier partido, en este caso con la Revolución Ciudadana, y se cambia, tiene que perder el curul porque no ganó usted. Ganó usted con el partido. Diego, 3 días apenas de campaña, ¿cómo marcha? Con mucho compromiso, mucho esfuerzo, levantándonos 5 de la mañana, acostándonos 1 de la mañana, es un hecho exigente, ¿no? Pero cuando uno se mete a esto, está dispuesto a dar todo. Son 33 días los que tenemos por delante y hay que con la mejor cara enfrentar este proceso. ¿Cómo ve el candidato a presidente? Yo a Noboa lo veo como una persona que se mostró de cuerpo entero muy incompetente, muy indolente, muy falto de empatía. Tengo tantas críticas, pero le digo la que a mí más me ha dolido como persona. El asesinato de estos 4 niños de Guayaquil. Yo soy papá de 6 hijos. El día que me enteré de esto, yo solo pensaba en la familia de Ismael, en la familia de Nehemías, en la familia de Steven, de Josué, en qué estará sintiendo la mamá y el papá. Y eso me laceró realmente como persona. Y creo que en el nivel de la política era obligación de Noboa salir a dar la cara, no esconderse. No esconderse detrás de los TikToks de la esposa o de los comunicados de prensa del ministro de Defensa. Pero digo, tampoco aprovechar esta situación como lo hizo el candidato Patiño. Verá, yo tengo sobre eso una postura un poco ahí ambigua, ¿no? Yo no creo que es un tema de aprovecharse. Yo creo que es obligación. Mire, yo incluso planteé un tuit en el que decía, todos los candidatos de todas las tiendas políticas deberían salir a pedir que esos niños aparezcan, porque era antes de saber que le habían asesinado. Y por otro lado, no me gustó la forma como lo hizo Ricardo en la conversación. Luego me enteré de por qué lo ha hecho. La alterna de Ricardo es vecina de la mamá de uno de los niños. Ya. Pero si él no lo hubiera hecho... justifica los medios. Ya, pero si él no lo hubiera hecho, María José, los niños fueron secuestrados el 8 de diciembre. Este evento sucedió el 20 de diciembre, 12 días después. Si Ricardo no salía a la luz y los medios empezaban a criticarle a Ricardo, y porque le criticaron a Ricardo se supo del secuestro de los niños, no se hubiera sabido. Y como eran niños pobres y niños afroamericanos, hubiera quedado desapercibido. Entonces, no hay mal que por bien no venga. Perdóneme, tampoco creo que le tengamos que agradecer a Ricardo Patiño no, o sea, nada de lo que hizo con respecto a este tema. No digo eso, pero al que no tenemos que agradecerles al gobierno de Noboa, porque el que secuestró y mató a los niños fue el gobierno de Noboa, no Ricardo Patiño. ¿Qué pasa con nosotros 14 candidatos, dejando por fuera a Luisa González y a Daniel Noboa? ¿Cómo los ve? Yo he dicho, ¿no? Los candidatos que nos hemos lanzado para servir al Ecuador tenemos un gran dote de compromiso y valentía. Ser candidato hoy día, María José, es hasta un riesgo físico. Por eso es que la policía nos ha puesto tanta seguridad a los candidatos, ¿no? Porque el Ecuador es un país muy violento. Entonces, pretender servir ya es un acto de desprendimiento y de aplauso. Yo en general aplaudo a todos los candidatos de todos los partidos, a todas las candidatas, porque están haciendo un acto de desprendimiento. Esta semana es una semana importante para Latinoamérica, pero sobre todo para Venezuela. ¿Cuál es la opinión de Diego Borja sobre Venezuela? He dicho, ¿no? Y lo vuelvo a decir. Yo exijo en todos los países de América, y en el mío en particular, exijo limpieza en el proceso electoral. ¿Hubo limpieza en el proceso electoral de Venezuela? No creo, porque no se expusieron públicamente las actas, ¿no? Edmundo González es el presidente de Venezuela. No puedo decir eso porque no se expusieron públicamente las actas. Pero así como yo exijo transparencia y claridad, exijo no injerencia. Y es tan grave la falta de transparencia como la injerencia. Y primero, mirémonos hacia adentro.
criticamos tanto a Venezuela, ¿y por qué no vemos acá lo que está sucediendo? Un tribunal contencioso electoral jugando políticamente a favor del gobierno, un Consejo Nacional Electoral bastante oscuro en sus procedimientos, una presidenta que está ahí ya cuando ya no debería estar, con un hermano que es funcionario gubernamental. Veámonos primero las costuras en casa, luego las de afuera. ¿Es necesario e indispensable los cambios? ¿Cree usted que con Luisa González habrán cambios? Sin duda, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Mire, un cambio incluso que va a ser mi responsabilidad en el caso de ganar con el voto popular, va a ser el cambio en la economía. Ayer me preguntaban aquí en Loja, unas muy buenas preguntas de un sector bastante crítico a nosotros con el que yo me reuní. Usted sabe que a mí me gusta reunirme con la gente que me cuestiona. Me preguntaban, ¿y es posible eso? Yo les digo, no solo es posible, es vital. Porque si no hacemos un drástico cambio en la política económica, vamos a seguir teniendo un país inviable. Estuve a finales de diciembre en Nueva York. La ola migratoria de ecuatorianos nuevamente a los Estados Unidos es bárbara. Y es una migración violenta, es una migración de gente pobre, que va incluso a vivir condiciones de mayor pobreza todavía. Hay cosas para mejorar la economía. ¿Es desidia del gobierno o no necesariamente quieren hacerlo? Son intereses por un lado, Fabián, y el otro lado es incompetencia. Son las dos cosas que hacen una combinación nefasta. Porque por un lado están intereses, ¿no?, para beneficiar a un pequeñísimo grupo del entorno presidencial, además de una manera bastante costosa para el resto del país. Y por otro lado es incompetencia, es absoluta incompetencia. Le pongo un ejemplo. Hay 8.500 millones de dólares en la reserva, ¿no? ¿Por qué no utilizan una parte? 500 millones. 500 para haber resuelto el problema de 13 termoeléctricas. Con una inversión de 300 millones de dólares se hubiera podido resolver 13 termoeléctricas en el Ecuador y una generación de 500 megavatios. Eso es absurdo. O sea, si usted tiene un hijo enfermo y tiene $8,000 en el banco y tiene que hacerle atender, le aseguro que usted va a utilizar esos ahorros. Le aseguro. Acá tenemos tal competencia. Pero había que arreglar las hidroeléctricas que quedaron mal hechas en el gobierno de Correa. No, pues, ¿no? Otra vez 7 años, ¿no? Esto, mire, como un carro. Si usted no le da mantenimiento 7 años a un carro, no le va a funcionar. Y no puede decir, no, es que me vendió hace 7 años del dueño anterior. No, ya era su responsabilidad darle mantenimiento. No lo hicieron. No les dio la gana. Había un plan maestro de electricidad que no lo cumplieron. Ese estilo de nuestro invitado especial en las respuestas cortas a nuestras preguntas cortas, le solicito máximo en dos palabras. ¿Está dispuesto para irse a Irán si ganan? No. ¿Sabe de las diferencias que tiene usted el Mashi Correa? Sí. ¿Qué es la Revolución Ciudadana para usted? El partido más grande del país. ¿Asamblea? Cambio. Fuera Correa, fuera. En el pasado sí. ¿Y ahora? No, ahora somos amigos. Luisa González, la presidenta del Ecuador. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Un nido de alacranes. Jorge Glass, ¿libre? Sí. ¿Tiene su propia agenda de llegar a la vicepresidencia de la República? No, yo tengo una agenda de país, Fabián. Y en este momento, si me he metido en este difícil trance que es la política en el Ecuador ahorita, es porque creo que puedo darle un servicio nuevamente al Ecuador. ¿Quién puso su candidatura para la vicepresidencia de la República? Creo que fue un reconocimiento de un esfuerzo que con usted conversamos en marzo, cuando apareció mi nombre como posible candidato presidencial. Yo me monté en esa ola y hice un llamado a la convergencia. De hecho, con quien usted va a conversar en pocos minutos más, con Jorge Sánchez, le puede mencionar. Estuvimos en una conversación muy directa, muy frontal, durante algunas semanas, planteándonos la posibilidad de una amplia convergencia. No se dio. ¿Familia? Mi móvil. Diego Borja. Un hombre comprometido con la transformación, como bien lo digo en el tuit, ¿no? ¿Infiel? Ni a mis novias. No, mentira. ¿Qué le quita el sueño? Chuta. Mire, a mí me quita el sueño el pensar que mis hijos van a vivir en un país inseguro. Y le digo con absoluta sinceridad, cuando uno de mis hijos se va de fiesta de noche,
sobre todo el universitario, me quita el sueño porque estoy con el Jesús en la boca sin saber si regresa o no. Robó pero hizo. Jamás. Loja, Hermosa. gracias a la presencia. A usted. Diego Borja es candidato a la vicepresidencia de la República. Diego, la ciudadanía del sur del país lo escucha. ¿Por qué deberíamos confiar en usted y en Luisa González? Porque tenemos la posibilidad de plantear soluciones a los gravísimos problemas que tiene el Ecuador. Y son soluciones que van acompañados del qué vamos a solucionar y cómo lo vamos a hacer. Muchísimas gracias. Diego Borges, candidato a la vicepresidencia de la República por la Revolución Ciudadana Alianza País en las próximas elecciones.